Bueno, van a nuevamente estar con ustedes aquí al frente. El día de hoy el pastor lo invitaron a dar una predicación. ¿En dónde fue, Facundo? ¿A dónde? En Lázaro Cárdenas. Sí, se fue para Michoacán. Y hoy nos toca a nosotros, nos toca aquí a empezar. Bueno, vamos a retomar el capítulo de Primera de Pedro. En el capítulo 5, vamos a continuar, con Pedro. Y vamos a dar a ver los versículos del 1 al 5. Básicamente quise llamar la predicación "Recordemos a quién servimos". ¿Por qué? Porque en muchos momentos se nos olvida cuáles son nuestras funciones y qué es lo que hacemos. Tenemos una muy mala memoria, siempre tendemos a olvidar las cosas. Digo, ¿quién se considera que tiene buena memoria? ¿Quién puede decir que no se le olvidan las cosas? Con todo y eso, Alexa, ¿verdad? Alexa sí se acuerda de las cosas. Perdón, aquí ya. ¿Ahí quedó? Esperemos que quede. Bueno, dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En muchos momentos se nos olvida valorar todo lo que tenemos, todo lo que estamos viviendo, las cosas que nos van pasando en nuestra vida. Dicen, nadie lo sabe hasta que lo viene perdido, hasta que lo ha perdido. Estoy en una edad en la que me topo con muchos compañeros y amigos que están pasando como por una crisis de edad y como que están buscando algunas cosas diferentes, y me voy topando con que tarde o temprano todos los que buscaron una aventura, los que buscaron hacer algo mal, los que quisieron cambiar lo que tenían por algo nuevo, están arrepentidos. Se han arrepentido por lo que perdieron, por lo que dejaron, porque se les olvidó todo lo bueno. Y en muchos momentos así nos pasa a nosotros, se nos van olvidando las cosas. Les comento que aquí en mi oficina, en la parte de arriba, tengo entrando un cuadro que dice: "Ora más, preocúpate menos". Y diario que entro, es lo primero que veo. Sin embargo, muchas veces llego a mi oficina, abro la puerta y no lo veo. Y se me olvida y me preocupo. Y voy olvidando lo que aún todos los días entro y es lo primero que veo. Ora más, preocúpate menos. Y se nos van olvidando las cosas. Por eso digo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y en muchos momentos nos viene pasando con nuestra relación con Dios, porque la empezamos a perder. Porque nos vamos acostumbrando, como las cosas se nos han ido arreglando, como empezamos a tener las cosas bien, empezamos a descuidar esa relación y lo perdemos. Y es ahí donde nos encontramos con la fortuna de tener un lugar donde nos podemos congregar, donde podemos estar recordando, donde volvemos nuevamente a recordar lo que tenemos, en quién confiamos, en quién creemos. Les quisiera preguntar algo. ¿Hace cuánto fue la última vez que hiciste algo sin buscar un beneficio? Todos, o sea, somos, si no tengo un beneficio, no lo hago. Y es nuestra tendencia hacer las cosas así, es nuestra naturaleza. Dice, si yo no recibo nada a cambio, ¿por qué lo hago? ¿Por qué ayudo? Dice, yo creo que la gran mayoría de ustedes llegó a ver ese video, ¿no? Del chico tailandés que va pasando y acomoda una maceta para que le dé agua y luego le da de comer un perro y va haciendo las cosas, pero al final de cuentas él también trae un beneficio, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? La satisfacción de ayudar. Dice, a veces a nosotros también se nos olvida esos beneficios que tenemos con Dios.
esos beneficios que tenemos al estar ahí en su presencia, ¿no? Les voy a hablar, ¿ustedes han oído hablar de las herejías de San Andrés? ¿No? Bueno, el día de hoy van a escuchar una. Dice, para mí la ley fue puesta para quien no ama. La ley fue puesta para quien no ama. ¿Mandé? No, es la herejía de Andrés. ¿Mandé? La ley de Dios, pues en sí todas las leyes. En sí las leyes en general, o sea, las leyes de una ciudad, las leyes de la ley de Dios, la ley de Moisés, todas las leyes fueron puestas para quien no ama. Yo que es una herejía porque no está en la Biblia, pues, pero cuando te pones a meditar un poquito en esto, te vas dando cuenta que ¿por qué se tienen que poner reglas? ¿Por qué se tienen que crear leyes? ¿Por qué se tiene que establecer que no puedes traspasar ciertos límites porque afectas a otro? Entonces, la ley tarde o temprano se tiene que poner porque la gente, nosotros dejamos de amar. Entonces, tiene que venir alguien a regularnos y decirnos, no hagas esto porque afectas a otro. Digo, a veces son cosas que no nos damos cuenta. Hace unos varios jueves, no recuerdo exactamente cuál, que por si no sabían, todos los jueves me salgo con mi esposa a cenar o al cine o a pasear, o a veces nos subimos al carro, o a veces simplemente nos salimos los dos solos a platicar un rato. Y en uno de estos jueves llegamos a un restaurante a cenar, y a la hora de estar cenando, uno que estaba a 2 mesas empezó con su teléfono así. Y lo que estaba haciendo es tratando de leer el menú, porque al igual que la mayoría de los que estábamos ahí de la edad, yo creo que no lo veíamos. Pero él no se daba cuenta y me estaba molestando. O sea, me estaba dándole encandilada con él. Pero él era inconsciente. Dice, podría en algún momento haber parado y decirle, oye, apaga tu lamparita, ¿no? Porque molesta. Dice, la verdad, pues lo pasas por alto y ya, no pasa nada. Pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que de eso vaya sin problema. Me estás afectando mis derechos y esto y lo otro. Entonces, ¿por qué se tienen que empezar a crear las leyes? Porque en nuestro andar diario, pues claro que afectamos a alguien. Hagamos lo que hagamos, afectamos a alguien. A veces para bien y a veces para mal. Entonces, cuando afectamos para mal es cuando tienen que venir las prohibiciones. Tienen que venir las reglas. Tiene que venir todo eso que nos limita a decir, eso no lo hagas, porque si lo haces, a la próxima te voy a multar. O te voy a sacar la tarjeta amarilla, o te voy a sacar la tarjeta roja, o te voy a expulsar, o te voy a meter a la cárcel. O, como lo hacen muchos, te voy a golpear. Dice, ¿por qué tienen que pasar ese tipo de leyes? Porque a la gente se le olvida amar. ¿Cuál fue el primer mandamiento de todos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, como les digo, se nos olvida. Se nos olvida que si yo amo a Dios por encima de todo, ¿voy a vivir mejor? O sea, si yo creo eso y lo vivo, mi vida va a ser diferente. ¿Cuál es el problema? Que se me olvida. Se me olvida que si amo a Dios sobre todas las cosas, que si lo pongo en primer lugar, que si lo dejo a Él ser el Señor de mi vida, ¿todo va a salir bien? O si no todo va a salir bien, por lo menos voy a tener la fuerza y voy a tener la fortaleza para enfrentar cualquier situación que se me venga. Para mí eso es que salga bien, no que no vengan problemas, sino tener siempre la salida. Y si algo nos promete Dios es eso, que juntamente con la prueba viene la salida para que puedas soportar. Que Dios es muchas veces quien nos está simplemente moviendo porque a lo mejor ya estamos muy cómodos, porque ya se nos olvidó orar más, o porque ya se nos olvidó depositar nuestra confianza en Él cada día.
¿Cuál es nuestro segundo mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se imaginan qué pasaría si todo el mundo respetara estos dos mandamientos? Para empezar, desaparecería esto. Las llaves, pues, ¿para qué quieres llaves? ¿Para qué quieres cerrar una casa si sabes que todo el mundo te va a respetar? Todo el mundo va a cuidar tus cosas. No se va a meter si no es invitado. Te va a hacer todo. O sea, ¿qué pasaría si todo el mundo amara a Dios sobre todas las cosas y amara a su prójimo como a sí mismo? Pues definitivamente estaríamos en el cielo, ¿no? En una ocasión escuché a una persona que decía que la Biblia pudo estar reducida únicamente a los primeros 2 capítulos del Génesis y a los últimos 2 del Apocalipsis. Pero todo lo demás se tuvo que escribir por la desobediencia, el olvido o el pecado del hombre. Imagínate si a ti y a mí no se nos olvidara a cuánta gente podríamos estar afectando. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque el día de hoy vamos a hablar de las exhortaciones al pastor, porque él es quien normalmente nos está recordando todo esto. Porque no es más el pastor el que nos está diciendo con amor, con cuidado, poco a poco, que no se nos olvide amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Voy a poner aquí un par de frases que me gustaron. Una dice que tus valores te enseñarán a hacer lo que debes y no lo que quieres. Dice, si conocemos cuál es el valor que tenemos, nuestra relación con Dios, lo que Dios nos da, por lo que valemos, porque somos hijos de Dios, nos limitaríamos a no hacer muchas cosas que llegan a afectar a los demás. Perdón, voy a quitar el volumen porque si no ahorita van a estar pitando los mensajitos. Y esta otra dice, hacer lo que te gusta es libertad. Gustarte lo que haces es felicidad. Digo, qué maravilla es cuando lo que haces te gusta y te pagan todavía por hacerlo, ¿no? Como les decía, ¿no? ¿Cuántos errores se cometen en la vida por hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios? Por no seguir las instrucciones. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que se ponen a armar algo y por no ver las instrucciones de repente se dieron cuenta que salió todo al revés. En esta semana fue cumpleaños de mi nieta y me dice mi niña que si podía ir a ayudarle a armar la cocina. Una cocinita que le compraron de madera y ahí voy a armar la cocinita, pero la cocinita para armarla necesitabas de desarmadores, eran más de 40 pasos los que había que llevar. Entonces agarré el instructivo y empecé a ver el instructivo y cuando menos lo pensé, ya había acabado y me habían sobrado piezas. Dije, sí, y está, ¿dónde iba y dónde regreso? Era como del paso 20 y eran 40 pasos. Entonces tenía otra vez que volver a desarmar una parte de la cocina para volverlo a hacer. Digo, a veces, hasta siguiendo las instrucciones, cometemos errores. A veces queriendo cuidar todos los pasos y queriendo hacerlo como dice el librito, nos equivocamos. Dice, imagínate cuando ni siquiera volteamos a ver el libro, ¿no? Y mucha gente no me cree que cuando compro un teléfono lo primero que hago es leer el manual. Es el único que leo, la verdad, porque normalmente las televisiones y eso luego. Pero los primeros teléfonos, cuando empezaron a salir los teléfonos celulares, lo primero que hacía era leer el manual. Y aprendí a hacerlo porque a veces estabas desechando un teléfono y llegaba una persona y te decía, oye, y qué padre esa función que tenía tu teléfono. ¿Cuál? ¿No sabías que tu teléfono podía hacer eso? No. Me dice, ¿cómo? Entonces, ¿para qué compraste? Pues era casi la principal función.
Entonces, a partir de ahí aprendí que, bueno, pues por lo menos darle una leidita al manual me ayudaba a entender qué podía hacer mi teléfono, ¿no? Sí. Cuando no quieres seguir instrucciones y hacerlo a tu manera, imagínate que pasara. ¿Quién se animaría a entrar a un baño de esos, no? Dice, ¿cómo? Dice, lo que hace no hacer las cosas como se deben de hacer, ¿no? Dice, y nos cuesta mucho trabajo hacer algo, si no recibimos algo a cambio. Por eso qué importante es no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque aquí es donde nuevamente volvemos a recordar, volvemos a retomar, volvemos a aprender, o volvemos a recordar esos que ya sabíamos, pero que con el tiempo se nos van olvidando, o que por la costumbre pasamos. Les digo, puedo ver el letrero y se te olvida. A veces entras y no soy consciente de que está ahí, eso que lo tengo abriendo la puerta enfrente. O sea, no hay manera de que no lo vea, ¿verdad? Y adrede lo puse ahí para verlo. Dice, y aún así a veces se nos olvidan las cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos llega a pasar a nosotros? Olvidamos las cosas. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque aquí nos topamos con un pastor que nos recuerda, que nos vuelve a exhortar, que nos vuelve a ayudar. ¿Para qué? Para que regresemos al camino que Dios tiene planeado para nosotros, para que volvamos a recordar. Les voy a pedir si abren su Biblia ahí en Primera de Pedro 5, del 1 al 5, y vamos a leer este pasaje. Bueno, si no lo quieren ver en la Biblia, aquí está enfrente, pero como quedó medio apretado, como lo vean más fácil. Dice así, dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participando de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, en este primer pasaje empieza el capítulo diciendo, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Empieza con un por tanto. Dice, por tanto los exhorto. Por tanto, o sea, ¿qué viene siendo el por tanto? Viene hablando de que, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en los 4 capítulos anteriores? De que había sido la carta de Pedro escrita para el pueblo que estaba siendo perseguido, que estaba padeciendo, que se aprendieran a vivir con el sufrimiento, sabiendo quién era el que los estaba, sabiendo quién era a quien estaban sirviendo y quién era el que los estaba fortaleciendo. Entonces, Pedro les está recordando y dice, por tanto, les exhorto. Exhorto, ¿saben lo que significa exhorto? Tienen más o menos idea, ¿no? Según el diccionario, dice que es inducir, mover, suplicar, pedir, amonestar, reprender, animar, alentar, incitar. Un exhorto es ayudar a una persona a corregirla de un error o alentarla a hacer lo correcto o recordarle las cosas que ha aprendido. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Les está diciendo, yo también como anciano, les recuerdo, los invito, los exhorto a que pastoreen.
a que hagan lo que deben de hacer. Dice, están ustedes sufriendo una persecución y esta persecución los está separando. Pero les recuerdo, ¿quién es quien nos fortalece? ¿Quién es quien está detrás de todo esto? Ante la persecución que estaban padeciendo los cristianos, se estaba demostrando quién creía y quería y quién no soportaba y desistía. En la vida cristiana pasa mucho esto. En muchos momentos de nuestra vida, ante las presiones, ante situaciones, se nos olvida depender, se nos olvida orar más, nos preocupamos y en muchos momentos nos alejamos. Y al no ver una respuesta de Dios ante un problema, queremos hacerla en nuestras fuerzas. ¿Y qué terminamos haciendo? Convirtiendo eso en un problema más grande. En la Biblia te encuentras cantidad de gente que al no saber esperar la respuesta de Dios, hizo un problema mucho más grande. El primero y más grande que tenemos hoy en día, el de Sara, que no le quiso creer a Dios y mandó a Agar a que tuviera un hijo con Abraham. Y desde entonces hasta la fecha, el día de hoy, se siguen peleando los hijos de Sara con los hijos de Agar. Llevan más de 4,000 años de pleito. ¿Por qué? Por no saber esperar. ¿Recuerdan a Samuel cuando no quiso esperar a Saúl cuando no quiso esperar a Samuel? También fue desechado por Dios. En muchos momentos, cuando dejamos de ver a Dios, nos preocupamos y tomamos las decisiones en nuestras manos sin consultarlas, podemos cometer errores que nos afecten toda la vida. ¿Todo por qué? Porque se nos olvidó lo primero, porque hicimos a un lado algo que en teoría creemos, que dejamos que Dios sea el Señor de nuestra vida, que lo amamos sobre todas las cosas y que estamos seguros de que lo que Él tiene para nosotros es mejor de lo que nosotros podemos conseguir. Entonces, cuando pasa esto, vienen persecuciones y al no saber esperar, pues también empieza la gente que permanece y la gente que no. Pedro les está recordando que ellos van a poder soportar siempre y cuando se sujetan a Cristo. Dice, si no hay sujeción a Cristo, va a ser muy difícil que puedan soportar. Y les quiere recordar, ¿quién es el verdadero enemigo? O sea, ¿quién es el que está detrás de todo esto? Entonces, en esta carta, Pedro les va a decir a los pastores y en general a todos nosotros, en este pasaje, pues, principalmente 4 cosas. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué recibimos? Empezó diciendo lo que eran. Somos pastores. ¿Y qué, como pastor, qué tenemos que hacer? En el siguiente versículo nos dice pastorear el rebaño de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay pastorear el rebaño de Dios entre ustedes. Dice, ¿quién es un pastor? Si te digo algo, tú eres un pastor. Yo soy un pastor. Aquí nos limitamos porque estamos estudiando la Biblia a los pastores que nos van enseñando y van cuidando nuestra alma, nos van cuidando nuestra vida. Pero en general, nuestros hijos, nosotros los vamos pastoreando. Un pastor, ¿qué es lo que hace? Toma el rebaño y lo saca, lo cuida, lo lleva a donde pueda alimentarse, lo protege del enemigo. ¿Y qué espera a cambio? Recibir un fruto de él. El pastor sacaba las ovejas, las cuidaba, las libraba de osos, de coyotes, de lobos, de leones, de que se las robaran los coyotes de 2 patas.
que las cuidaba de todos ellos. ¿Para qué? Para luego obtener su carne o su lana. Entonces, el objetivo del pastor ahí era proteger al rebaño para que se pudiera desarrollar y diera fruto. ¿Por qué Jesús se compara con ese pastor? Porque también está esperando, dice, ¿no les encanta el Salmo 23? Y no se lo saben. ¿Y cómo empieza? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice, ¿cuál es el trabajo del pastor? Llevarnos a esos delicados pastos donde podamos alimentarnos, retosar, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo que todos somos pastores? Porque tarde o temprano vas a tener a alguna persona a la que le vas a enseñar y la vas a pastorear. El mejor ejemplo de un pastoreo puede ser tus hijos. Tú los vas a pastorear, nada más. Va a llegar un momento en el que crezcan y se van a ir. ¿Cuál va a ser el fruto que vas a recibir de ellos? La satisfacción de haber hecho la parte que te toca. Porque muy probablemente, como te puede tocar uno que te cuide y esté todo el tiempo contigo, te puede tocar un hijo que una vez que creció ni se vuelve a parar. Pero tu trabajo fue pastorearlo, fue hacerlo crecer, cuidarlo, llevarlo, hasta que pudiera tomar sus propias decisiones. ¿Dónde más puedes pastorear? En un trabajo. Que tienes que estar cuidando a la gente, que tienes que estar alentando a la gente, que tienes que estar revisando cada actividad para que tomen buenas decisiones. ¿A dónde nos referimos el día de hoy? Al pastoreo también de la persona que está cuidando por nuestra vida, por nuestra alma, para que nos acerquemos a Dios, para que estemos tomando buenas decisiones, para que hagamos las cosas que debemos de hacer. Entonces, ¿se acuerdan qué somos? Somos pastores. ¿Qué hacemos? Pastorear al rebaño. ¿De quién es el rebaño? De Dios. El rebaño de Dios lo vamos a pastorear entre nosotros. Aquí en la empresa tenemos diferentes proyectos que se están comercializando. Y en esos proyectos tenemos a diferentes, les llamamos jefes de proyecto. Pero lo curioso es que en un proyecto, uno de mis compañeros es mi jefe. Y en otro proyecto, ese mismo compañero ahora es mi empleado. Yo soy su jefe. Y dice, y el trabajo es ser lo suficiente humildes para reconocerlo como jefe cuando él es jefe y para hacer la parte que me toca cuando yo soy jefe. Y no cometer un error que pueda afectarlo y que empiece a haber un pleito. Así nos pasa en la vida. A veces nos toca ser jefes y a veces nos toca ser empleados. Entonces, todos somos pastores. A todos nos toca pastorear a alguien en algún momento de nuestra vida. ¿Qué somos? Somos pastores. ¿Qué hacemos? Pastorear. Cuidar. ¿Cómo lo hacemos? Aquí nos va a dar 3 contrastes este pasaje. No por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. Dice, cuando tú haces algo por obligación, no lo haces bien. Cuando lo haces por amor, cuando lo haces por gusto, lo haces bien. Cuando disfrutas lo que estás haciendo, lo haces bien. Dice, si vas a pastorear a alguien, lo tienes que hacer por amor, por voluntad propia. Y a pesar de que sabes que en un momento dado no vas a obtener los resultados por los que tú estás trabajando. Uno de los grandes errores que podemos cometer como padres es que cuando estamos pastoreando a nuestros hijos queremos que hagan lo que nosotros
lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos. Pero puede ser que no sea lo mejor. Y queremos forzarlos en muchos momentos a hacer algo que no es para lo que fueron creados. Y nos creemos en muchos momentos dueños de su vida. Entonces, ¿por qué Pedro le está diciendo a los pastores, señores, ustedes son los que están recordándole a la congregación, son los que están recordándole a la gente cómo acercarse a Dios, cómo vivir para Él, cómo enseñarlos a pastorear a otras personas? Háganlo por voluntad propia, como Dios quiere, no por obligación. Dice, cuando tú empiezas a hacerlo por obligación, lo vas a hacer mal. El segundo ejemplo dice, no lo hagas por dinero. Hazlo porque quieres hacerlo. Me tocó hace, que fue como unos 10 años, asistir a unas conferencias de pastores en Puerto Vallarta. Fue sorprendente para mí ver la cantidad de gente que estaba pastoreando a otras iglesias y verlos que muchos de ellos no tenían ni para comer. Dije, estos de veras que en su gran mayoría lo hacen por amor a la gente, no por el dinero. Dice, cuando una persona entra a una iglesia pensando que por servir a Dios va a obtener poder y riqueza, está completamente perdido. Si Dios te la llega a dar, qué padre, pero eso no sirve para nada. Y es lo que Pedro les está recordando. Pastores, no lo hagan por dinero, háganlo por deseo, háganlo porque es lo que deben de hacer. O sea, al final ya vimos qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y dice, tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Dice, este es el tercer contraste. Tampoco lo hagas por enseñorearte. Tristemente, a lo largo de, bueno, no esta, ¿qué puedo decir? Mediana vida que he tenido, que me ha tocado estar en un liderazgo en iglesia, me he encontrado gente que empieza a servir para satisfacer deseos personales y no por hacer la voluntad de Dios. Y si ya es difícil encontrarte a una persona que quiera hacerlo cumpliendo todas estas características, si no está viviendo al 100% agarrado de Dios. Se empieza a saber cómo por algo Dios probaba a su gente. Y algunos, las pruebas que les ponía, mis respetos. Porque se me vienen a la mente ahorita nada más dos ejemplos muy, muy rápido. El primero, José, el soñador, como lo conocemos, que a los 15 años Dios le reveló que iba a ser el mandamás prácticamente del mundo, pero pasaron casi 50 años para que lo fuera. Y tuvo que ir a la cárcel, tuvo que ser, ahora sí que destrozado en todos sus argumentos. Fue traicionado por los hermanos. Cuando ya por fin estaba de esclavo, que empieza a servir con bien y ya le empiezan a dar un puesto de importancia, ¡pum!, lo mandan a la cárcel. En la cárcel apenas empieza a servir otra vez, ¡pum!, se olvidan de él y ahí lo dejan. O sea, cuando apenas pensaba que iba saliendo, otra vez vas para atrás. Y le pasaron más de 40 años para que él tomara y llegara a ser el segundo del faraón. Y a ti y a mí a veces vemos este tipo de pasajes y dijimos, a mí me gustaría llegar a ser el segundo del faraón, pero no queremos pasar por todo el proceso. O tienes a un David que a los 17 años
Samuel lo unge y le dice, tú vas a ser el rey de todo el pueblo de Dios. Pero pasaron 40 años para que él pudiera llegar a ser rey de Israel. Dice, y a veces a ti y a mí se nos olvida todo lo que tiene que pasar. Simplemente vemos lo que puede venir, pero a veces no vemos todo el camino. Dios nos enseña a través de su palabra, a través de los pastores, nos enseñan que lo que viene es mucho mejor, pero que el proceso, solamente agarrados de él lo vamos a poder cumplir. Ahora sí que el mes pasado que Facundo estaba parado aquí al frente predicando, compartiendo, nos decía, es como la pelea del Canelo. Ya sabes que la vas a ganar, pero pues te tienes que parar ahí, tienes que aguantar los golpes y tienes que dar lo mejor. Aunque sabes que ya lo ganaste. Entonces, al final, Dios nos está enseñando cómo hacerlo. Hazlo por amor. Hazlo porque es lo que te toca. A veces nada más queremos ser el puesto de reconocimiento o queremos ser el que ya se libró de los problemas, el que ya está hasta arriba, el que ya no tiene padecimientos, el que manda y lo obedecen, pero no queremos hacerlo como Dios lo dice. No queremos pasar por todo el proceso. Como saben, a mí me gustan las motocicletas, ¿no? Y traigo una motocicleta y me dicen, ¿y tus hijos no se suben a tu moto? Le dije, no. Porque cuando les he dicho que si quieren subir a mi moto, tienen que agarrar una moto chica, aprender a usarla, manejarla. Y si después de 1 o 2 años no les ha pasado nada y les sigue gustando, entonces ya se pueden subir una moto grande. Pero si yo subo a uno de mis hijos a una moto grande, lo más seguro es que se ponga un trancazo y ¿de quién fue la culpa? Mía. ¿Por qué? Porque le di un poder a alguien que no tiene la capacidad de controlarlo. Alguien que no ha medido, que no ha experimentado, que no ha pasado un proceso de aprendizaje. Y si tú se los prohíbes, nunca se los he prohibido. Simplemente les digo que para hacerlo, tienen que hacerlo con el proceso completo. Ellos lo ven y dicen, ¡ay, qué padre! ¿Quieren agarrar la moto grande? No. Si no la sabes manejar, si no has agarrado todo el proceso, no lo hagas. Entonces se les olvida. Queremos tener las cosas, pero no queremos pasar el proceso, ¿no? Entonces, por eso los pastores son llamados a dirigir un rebaño, el rebaño como el señor de la casa, pero para poder llegar a ese punto, tuvieron que haber pasado un proceso. Ya tuvieron que haber vivido, haber tenido mucha experiencia, haber sido probados y aprobados. Porque cuando una persona nueva toma esto, se para al frente, quiere el poder, es muy fácil que se pierda y que se le olvide a quién está sirviendo o para quién lo está haciendo. Que se le olvide que si el objetivo no es glorificar a Dios, pues ya está frito. Si no lo está haciendo porque es la voluntad de Dios, ya está perdido. Entonces, por eso Pedro está alentando a los pastores, los está exhortando a que no se les olvide quién han creído, que sigan permaneciendo fieles, que sigan confiando, que sean cuidadosos de no enseñorearse sobre la gente, sino al contrario, alentarla, pero manteniendo siempre una relación correcta. En una ocasión, mi hijo el mayor se acercaba conmigo y quería ser muy mi amigo y empezó, y tuve que hablar con él y dije, a ver, si el que tú y yo seamos amigos va a hacer que me faltes al respeto, en este momento dejamos
de ser amigos, porque mi primera obligación contigo es ser tu padre, no ser tu amigo. Si siendo tu padre podemos ser amigos, qué bueno, pero primero hay un respeto, primero hay un orden establecido por Dios, en el que si no se respeta, esto no funciona. Y al día de hoy les puedo decir que tenemos una muy buena relación, somos muy buenos amigos, pero sigue habiendo ese respeto. Entonces, es un poco lo que pasa con el pastor. Tú puedes ser muy amigo del pastor, pero nunca faltarle el respeto. Puedes ser muy amigo de él, puedes tratarlo como él, pero siempre vas a tener que mantener un respeto hacia él y siempre una honra hacia el pastor. Si pierdes eso, vas a dejar de aprender. Si pierdes eso, vas a perder, tú vas a ser el que vas a perder, porque vas a perder la bendición de ser enseñado por una persona que lo que busca es que seas cada día más como Jesucristo. Te está enseñando, nos está enseñando a leer la Biblia, a prepararnos, a conocernos, para que si en algún momento Él llega a cometer un error, nosotros lo detectemos. Porque tenemos el manual. Y en un momento poder hablar con Él y poderle hacer ver que a lo mejor en esa decisión no es la más adecuada. ¿Y saben qué es lo que más me sorprende? Que ya me tocó en una ocasión estar con el pastor y verlo, cómo corrigió y otra vez volvió a tomar ese lugar de altura, ese lugar de respeto, ese lugar de honra. Inmediatamente corrige, inmediatamente vuelve a retomar, se vuelve a acercar y ¡pum! Otra vez. Todo un líder, todo un pastor. Gracias a Dios por la vida de los pastores que tenemos. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. O sea, al final de cuentas, como humanos, que no sabemos hacer nada sin recibir algo a cambio, Dios nos dice, vas a tener un premio. Hace poco me mandaron una imagen que decía, vida hay una, y abajo decía, eternidad también. O sea, y te puedo asegurar que la eternidad es mucho más que la vida. A menos de que no la creas y que le quieras calar. Vida hay una, sí, pero también hay una eternidad. Les voy a poner, ya ven que a mí me encanta poner videos. Les voy a poner un video. Bueno, véanlo. Pónganle en vista si se había anotado en la lista. No, ¿verdad? Nunca se anotó. Nunca se anotó. ¿Cuál era el trabajo de Justino? Era ser velador, ¿no? ¿Cuál era su obligación, su responsabilidad? Cuidar la empresa. ¿Pero qué hacía él todos los días? Se esforzaba en hacer algo para sorprender, para cambiarles el día a sus compañeros que no veía, de los cuales él no era consciente a quién estaba afectando. Digo, este es un anuncio, si bien es una caricatura, es un anuncio de la Lotería de España, pero me gustó mucho la analogía de cómo es una persona que al final de cuentas hace su trabajo por amor, con gusto, y siempre está tratando de dar un poco más, de alegrarle la vida a quien lo rodea, aunque en muchos momentos no lo vea. ¿Se fijan que un pastor hace normalmente eso? La vida del pastor es muy similar porque en muchos momentos está solo, se encuentra tratando de hacer una vida para nosotros o para la gente que le rodea y muchas veces él no se da cuenta de los cambios. Dice, ¿va a recibir una recompensa? Pues bueno, aquí en la caricatura, pues sí, le comparten de esa recompensa a él, ¿no? Pero aquí sabe por qué la está haciendo, porque sabe que tiene una recompensa mayor.
sabe que tiene una recompensa que va a recibir, una recompensa por parte de Dios. Y aunque en muchos momentos su trabajo no está siendo visto o no está viendo cómo está reaccionando la gente ante lo que él está trabajando, dice, sí sabe que lo que está produciendo, tarde o temprano, va a dar fruto. Por eso, dice Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, vamos a cosechar. Dice, la vida cristiana no es una vida de respuestas rápidas, es una vida de mucha paciencia. Es una vida que tienes que estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y a veces no te toca ver la respuesta. El mismo apóstol Pablo decía, Apolos regó, yo planté, Apolos regó, dice, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Dice, y mucho del trabajo que ellos hicieron no se habían dado cuenta. Esa es la vida, pero ¿por qué lo hacen? Lo hacen por amor. Lo hacen porque están sirviendo y están buscando glorificar a Dios. Entonces, vamos dándole gracias a Dios por el pastor que tenemos, porque tenemos pastor y porque tenemos una persona que nos está cuidando, porque nos está alentando, pero a la vez nosotros también seamos buenos pastores. Nosotros hagamos la parte que nos toca. Ama lo que haces. Disfrútalo. Si puedes dar más, da más. Si este velador tenía la opción de quedarse todos los días sentado, dar la vueltita, asomarse, sentarse en su silla y esperar que no pasara nada. Sin embargo, él amaba su trabajo y hacía un poco más. Que si bien es una película, te puedo asegurar que hay mucha gente que sí lo hace, pero no se nota. Hay gente que está trabajando, pero no se nota. Entonces, haz tu parte, aunque no se note. Acuérdate que la estás haciendo para Dios y Él sí lo nota. Y termina este pasaje diciendo, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Dice, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La honra siempre debe estar. El reconocimiento por el trabajo siempre debe estar. En la juventud se nos olvida honrar a nuestros mayores. En nuestra juventud hasta menospreciamos el consejo de nuestros padres. En nuestra juventud menospreciamos a la autoridad. Un mandato es una enseñanza que nos dejan, o sea, siempre respeto a los mayores, pero con humildad. Dice, no seas soberbio, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Que no se nos olvide a quién servimos y que lo hagamos con humildad. Sabiendo que todos somos pastores. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido? Algo que me gusta mucho es la idea de que la vida cristiana no es una vida de respuestas instantáneas, sino, pues, al igual que los ejemplos de Daniel o David, tienes que aguantar bastante para que llegue la promesa del Señor, pero en ese aguante o espera, pues está principalmente el amor de cómo hacemos las cosas hacia los hermanos también, de cómo pues esperamos también las promesas del Señor. Sí, al final de él vendrá la respuesta, ¿verdad? También bueno, todo esto no me hace pensar en aquellas personas, nuestro pastor Carlos, pero
personas, ¿no? Que de alguna manera pastorean nuestra vida, o sea, la importancia de esto, de tomar un tiempo, pues a lo mejor ya le damos gracias a Dios por ellos, pero sí honrarles, ¿no? De todo lo que han hecho con nosotros, y ser conscientes, ¿no? De la entrega que están teniendo, y el videito me encantó, ¿no? Porque es como que ver detrás de cámaras de algo, ¿no? Eso, yo me llevo eso. Sí, ahora sí que no estamos obligados, sin embargo, tarde o temprano todos vamos a pastorear a alguien. Yo había puesto también esto, ¿no? Recordar qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y que viene una recompensa, ¿no?